Muestras de solidaridad también han llegado de los gobiernos de España, de Alemania, de Costa Rica, de Brasil, de Venezuela, Colombia, Panamá, Chile, Honduras, El Salvador, Bolivia y Perú. En Twitter los mandatarios expresaron sus muestras de apoyo. También el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que sus pensamientos están con los afectados por el terremoto y afirmó que su país está listo para ayudar a México en caso de ser necesario. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su pesar por el terremoto. Dijo que Naciones Unidas está lista para prestar asistencia que se requiera. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, también manifestó su solidaridad por el destructor terremoto, así lo dijo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó el envío de ayuda de emergencia a nuestro país, que consiste en asistencia, operaciones de búsqueda y rescate. Y también en las redes sociales se enviaron mensajes de apoyo de activistas y deportistas. La Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, quien recientemente estuvo en México, dijo que estaba rezando por nuestro país. Lilian Tintori, activista venezolana, expresó su solidaridad a todo México, país hermano que sufrió otro terremoto. Estamos con ustedes. El futbolista Javier El Chicharito Hernández escribió: conmocionado por lo que está pasando en mi México, tenemos que unirnos para ayudar como sea posible. Mucha fuerza para todos y el hashtag Fuerza México. El portero del Potro, Iker Casillas, mucha fuerza México. El tenista español Rafael Nadal envió su apoyo a los afectados y a los familiares de las víctimas. Los otros